Muchísimas gracias y gracias, les seguimos agradeciendo todos los comentarios por los programas que hemos hecho sobre la situación, la grave situación que está pues pasando, sufriendo millones de argentinos. Y bueno, pues los programas han sido muy comentados. Gracias de verdad por todos sus comentarios y por todas sus felicitaciones. Y bueno, pues vamos a recibir a Adrián Celaya, usted lo conoce perfectamente bien, director, fundador y presidente de ECAI Center, un think tank que está siempre renovando intelectualmente las hipótesis para explicar el mundo con diferentes también teorías y con herramientas, por supuesto, intelectuales y también de otras plumas intelectuales. Muchísimas gracias, Adrián. Qué gustazo verte. Hace tiempo que no te veíamos. Te envío un gran abrazo de fin de año y lo mejor para ti y tu familia. Felices fiestas. Y bueno, pues estás aquí con un tema verdaderamente, creo que muy importante, porque crea la narrativa que va a seguir o que está siguiendo o que quiere seguir, y ojalá que no, pues mucha gente, muchas corrientes de defensa de derechos, escudándose también con defensa de derechos. Y pues qué más que tú que nos expliques qué es esto de este feminismo del siglo XXI, pero sobre todo yo te pregunto, y empezaría con esa pregunta, Adrián, el feminismo, esta explosión por querer defender a la mujer. Me imagino que, déjame plantear la pregunta, pero me imagino que para plantearla nos vas a explicar un poquito qué es esto del feminismo, si hay diferentes entendimientos o corrientes del feminismo. Pero bueno, la pregunta es si este surgir, este grito de la mujer por querer tener libertad, paz, equidad o igualdad, es algo espontáneo, es algo genuino, o detrás se esconden grandes intereses, ya sea de capital, ya sea financieros o incluso, peor aún, para manipular a la gente y tener el poder. No lo sé. Explícanos, por favor, Adrián. Sí, bueno, gracias, Roberto. Feliz Navidad, por supuesto, a todos nosotros. Sabes que encantado de participar en vuestro programa. Bueno, la verdad es que nosotros hemos entrado en este tipo de temas por dos vías. Por un lado, porque aunque venimos del ámbito del análisis económico pasamos a la geopolítica, y hace unos años en una reunión con profesores de universidad que estaban muy preocupados con los temas de cultura y valores actuales, nosotros pusimos en la mesa una serie de argumentos geopolíticos apuntando a que esto tenía poca vida. Es decir, que en nuestra opinión, los valores dominantes en Occidente, Europa y América en general, que se van a cuestionar muy rápidamente. Bueno, a raíz de ese argumento les gustó y empezamos a trabajar estos temas, ¿no? Que ha sido para nosotros un mundo nuevo, cultura y valores, ¿no? Y la segunda vía de entrada ha sido, luego lo comentamos si queréis, el impacto que el proceso de emancipación de la mujer ha tenido en el desarrollo económico de Occidente durante los últimos 50 años. Nuestra hipótesis es que la economía de Occidente no ha funcionado bien durante estos años, y a la hora de analizar qué es lo que ha habido detrás, pues entre otros factores muy importantes, nos encontramos enseguida con lo que hemos llamado la sobreexplotación de la mujer. Pero luego ya analizaremos este tema. ¿Qué es lo que hay detrás de ese movimiento de emancipación de la mujer? Pues hay factores objetivos, factores objetivos reales, y hay una manipulación sistemática de esos factores objetivos, de necesidades de las mujeres de que se responda a problemas concretos, y una manipulación sistemática en base a objetivos de las grandes corporaciones, objetivos que a medida que los hemos ido analizando, pues han resultado sorprendentemente cada vez más siniestros, ¿no? Es decir, al principio pensábamos en objetivos económicos, luego hemos visto que han sido objetivos económicos y de control, y luego incluso pues podemos claramente identificar en los documentos de la Guerra Fría objetivos de reducción de la población. Bien, Adrián. A ver, ahora sí, la primera pregunta que si estuviera viéndonos una feminista va a decir, no, Adrián, nosotros somos genuinos y nuestro movimiento es genuino.
Primero, ¿cómo entender esta aporía, este problema? Porque habrá mujeres que digan, no, es que yo estoy luchando por mi igualdad salarial en el trabajo. No me vengas, Adrián, a decirme que esto está manchado o está manoseado por los intereses globales de la economía. ¿Cómo distinguir esto, Adrián? Creo que es muy importante. Sí, evidentemente no se puede prejuzgar el caso concreto en base a los grandes conceptos. Lo que tenemos que hacer es un análisis muy pegado a la realidad. Y una diferencia fundamental es que el análisis pegado a la realidad de lo que son los verdaderos retos de las mujeres es un análisis racional, ¿no? Es decir, de lo que analizar la realidad, ver en esa realidad cuáles son los problemas concretos de las mujeres y sobre el análisis de la realidad plantear soluciones concretas. Sin embargo, y esto no es algo que afecte exclusivamente al feminismo, sino al conjunto de los movimientos de lo que se llama el posmodernismo, de los grandes movimientos culturales de los últimos 50 años, hay una tendencia constante de las corporaciones a manipular esos objetivos reales en base al control de los medios de comunicación y de la industria cultural que ellos tienen y utilizando mecanismos como no racionales, fundamentalmente emociones, sentimientos, instintos, ¿no? Y esto no es una interpretación casual, sino que los propios ideólogos del posmodernismo, de estas corrientes ideológicas, en su raíz sitúan el cuestionamiento de la razón. No es la primera vez que esto pasa en Occidente. Hubo otra ocasión, en el fascismo y el nazismo, donde precisamente con objetivos de control corporativo se impulsaron ideologías que justificaban cuestionar la razón. Por ejemplo, tanto unas como otras se apoyan en Nietzsche o Heidegger. No voy a cuestionar, por supuesto, a Nietzsche o Heidegger, pero se apoyan en ellos como base filosófica para justificar no analizar la realidad en base a la razón, sino en base a emociones, sentimientos e instintos. Entonces, eso es lo que les facilita a ellos utilizar los medios de comunicación y transformar algo que tenía que haber sido un movimiento serio, un movimiento, una dinámica, si quiere ser lo que nosotros llamamos el proceso de emancipación de la mujer, en movimientos con una desproporción de elementos emotivos, instintivos, estéticos, que aleja a ese movimiento de la realidad y le somete en la práctica a los intereses corporativos, porque son los medios de comunicación y la industria cultural la que nos dicen qué es lo que debe ser el feminismo. Por eso nosotros intentamos no utilizar la palabra feminismo, porque puede inducir a interpretaciones muy distintas, y hablamos por un lado del proceso de emancipación de la mujer, haciendo referencia a esas bases reales, y por otro lado hablamos de posmofeminismo, feminismo posmoderno, ese feminismo de las últimas décadas muy manipulado y distorsionado por esos objetivos corporativos. Adrián, me gustaría que nos hablaras de ese posmofeminismo. ¿Qué pretende? ¿Qué sigue? Porque digo, nos queda claro, tú como intelectual, pues es obvio que defiendes una emancipación de la mujer real, genuina, auténtica. Pero lo que estamos viendo muchas veces en todos los países, en España, en México, en Argentina, en Nueva York, unas manifestaciones y además una furia, una rabia, parecería ser que esto se parece más como al fascismo que a un movimiento real de quererse emancipar y de querer tener igualdades salariales, igualdades sociales. ¿Qué pretende o cuáles son los distintivos de este posmofeminismo? Si me puedes enumerar 4 o 5 objetivos para la mujer, para identificarlo bien. Esa es una pregunta, y la segunda lleva, la primera lleva a la segunda. ¿Qué pretende la corporación o las grandes corporaciones? O sea, ¿de qué le sirve llevar a la mujer hacia, o a la sociedad hacia esos puntos? Adrián.
Bueno, las respuestas que te voy a dar van a ser brutales, ¿eh? Brutales como lo fueron para nosotros a medida que fuimos profundizando en el análisis, ¿no? Vamos a ver, si vamos nosotros hemos ido al origen del movimiento feminista, hemos detectado, bueno, rápidamente conexiones muy directas y sorprendentes entre el origen del feminismo y, por ejemplo, el movimiento nazi. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos el movimiento de planificación familiar en Estados Unidos. Planned Parenthood es todavía una estructura de clínicas de planificación familiar muy importante en Estados Unidos, con cientos de clínicas. Esta estructura de Planned Parenthood se creó para impulsar la planificación familiar y trabajando junto con Margaret Sanger, una de las líderes iniciales del feminismo. Margaret Sanger inicialmente parecía claro, leyendo sus escritos, que esta mujer estaba preocupada por la situación de las mujeres que no tenían acceso a la planificación familiar y por ello impulsaba estos servicios. ¿Qué sucedió? Se encontró con unas corrientes corporativas que ya entonces estaban muy extendidas en Gran Bretaña y en Estados Unidos, de carácter aristocrático, oligárquico, a las que se les ocurrió inmediatamente, y ya muy imbuidas de esta mentalidad del darwinismo social, a partir de fines del siglo XIX. Darwinismo social es esa doctrina que, a partir de la teoría de la evolución, empieza a interpretar que por qué no aplicamos la teoría de evolución al ser humano, y entonces lo que tenemos que hacer es que los mejores se reproduzcan más y los peores se reproduzcan menos, con distintas interpretaciones. Y de ahí vino una teoría de la eugenesia que tuvo mucha aplicación en Estados Unidos, luego en Inglaterra y en la Alemania nazi también. Se basó en la aplicación práctica de ese darwinismo social en el ámbito biológico. Bueno, Margaret Sanger, a pesar de esas aparentes buenas intenciones, no dudó en aliarse inmediatamente con círculos políticos eugenésicos. En Estados Unidos todavía no eran nazis, vamos a decir protonazis, pero racistas, elitistas, y que utilizaron a Margaret Sanger, a este embrión del feminismo, el concepto de planificación familiar, que luego fue una de las bases del feminismo, para, en determinadas poblaciones, desarrollar políticas que facilitaran, por ejemplo, que en un determinado estado los pobres se reprodujeran menos, o en otro estado que los negros se reprodujeran menos. Esto fue muy debatido ya en el momento en el que estas políticas se estaban poniendo en marcha. Luego Margaret Sanger tuvo mucha relación también con los movimientos nazis de Alemania en los años 30. Esta era una de las fundadoras del feminismo, claramente utilizada por estas élites aristocráticas con objetivos de control y reducción de la población, de esas poblaciones que no les gustan. Hubo otros casos de manipulación del feminismo por determinadas élites muy claros, vamos a decir, de las grandes líderes del feminismo, ¿no? Por ejemplo, Margaret Mead, que fue una líder del feminismo desde la antropología, trabajó para la inteligencia militar de Estados Unidos, o Gloria Steinem, que no estoy seguro, creo que vive todavía, si no vive ya, ha muerto hace 2 o 3 años, pero se la considera la gran líder del feminismo en Estados Unidos y ella expresamente reconoció que había trabajado para la CIA. Es decir, la implicación de todos estos servicios en el movimiento feminista ha sido muy evidente. Bueno, pero más cosas. A partir de la Segunda Guerra Mundial, las distintas fuerzas que habían ido apostando por la eugenesia, por este movimiento eugenésico que hemos comentado, por el fascismo y por el nazismo, cambian de orientación y empiezan a siguen defendiendo ese concepto de reducción de la población que ellos siempre han tenido en mente, pero buscando otros argumentos. Y esto empieza a aparecer, sobre todo a partir del año 1949, con la Revolución China. Estamos en la Guerra Fría y a raíz de esa Revolución China surgen una serie de
documentos clave en Inglaterra primero y en Estados Unidos después, entendiendo o afirmando que después de lo que ha pasado en China, los países que no controlamos desde la perspectiva de Occidente o de Estados Unidos tienen muchos habitantes y crecen mucho. Y entonces ahí tenemos un gran riesgo estratégico. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que desarrollar estrategias para reducir la población de esos países. Hay distintas variantes: contener la población, reducir la población o reducir la tasa de natalidad, que al final es reducir la población, ¿no? Y esto empieza a llevar ya, ahí se implicaron, pues por un lado, movimientos nazis, movimientos neonazis y movimientos corporativos de las grandes corporaciones norteamericanas. Y pues los Rockefeller, por ejemplo, o Ford, ¿no? A partir del año, los Rockefeller, por ejemplo, fueron muy activos en los años 60 con este tema. A partir del año 72, con la administración Nixon, se da un salto cualitativo y esto pasa al gobierno de Estados Unidos, a documentos aprobados por el gobierno de Estados Unidos. Primero con lo que se llamó el informe Rockefeller del año 72 y en el 74 con lo que se llamó el informe Kissinger. En los dos hay un factor clave y es se defiende la contención o la reducción de la población y como un instrumento fundamental para ello, la emancipación de la mujer. El acceso de la mujer al mercado de trabajo en concreto. Los derechos de la mujer en general. Dicen, bueno, ¿qué ocurre? Esos derechos de la mujer, evidentemente, pueden ser avances sociales y avances personales muy importantes para ellas, pero ellos no los están defendiendo, esto es muy importante para entenderlo, no los están defendiendo porque sean buenos para las mujeres, sino para reducir la población. Y no plantean reducir la población porque eso vaya a ser bueno para los países en los que viven esas mujeres. Al contrario, para debilitar a esos países, porque los consideran una amenaza estratégica. Y esto se plasmó en este informe Rockefeller del 72, en el informe Kissinger del 74, que se mantuvo en secreto durante toda la Guerra Fría, ¿no? Pero ahí vemos cómo hay un reconocimiento expreso de que van a impulsar, al final en todo el mundo, porque en este informe Kissinger hacen una argumentación extraña para en el último capítulo decir que si queremos que las naciones en desarrollo acepten estas políticas, tenemos que implantarlas también en Europa y Estados Unidos. Es un argumento extraño, ¿no? Y eso también se les cuestionó entonces, ¿no? Pero lo que se dijo es que probablemente la única explicación de esto es que los que escriben ese documento, para los que escriben ese documento, no son solo enemigos los ciudadanos de esos otros países que no controlan, sino también los de sus propios estados, ¿no? Bueno, pero el caso es que al final acaban planteando para todo el mundo estrategias de reducción de impulsar los derechos de la mujer en general, no solo, también plantean otros medios, pero los derechos de la mujer fundamentalmente como el instrumento más importante para reducir la población. Y plantean una serie de vías para hacer esto efectivo. Y claro, son las vías que luego hemos visto que se han aplicado en la práctica, en los movimientos postmodernos en general y en el movimiento feminista, ¿no? Dicen, las agencias de Estados Unidos, que son la USAID, fundamentalmente se menciona, la CIA y el FBI dentro de Estados Unidos. Las agencias corporativas, las fundaciones corporativas, las fundaciones de las grandes corporaciones como la Ford o la Rockefeller, ¿no? Las ONGs. Vamos a utilizar las ONGs y financiarlas sistemáticamente para que desarrollen estas políticas. Y las agencias de la ONU. Las agencias de la ONU que entonces Estados Unidos controlaba de forma mucho más directa que ahora. Claro, esto es algo que nos obliga necesariamente a cambiar nuestra perspectiva sobre todo lo que es el movimiento, vamos a decir, feminista, posmofeminista, de liberación de la mujer. Ahora sabemos que efectivamente esas posibles fuerzas corporativas han estado allí, han estado con una estrategia que era clarísimamente de reducir la población. Si hay otro objetivo que no se menciona,
pero el que nosotros sí habíamos llegado muy claramente desde el punto de vista del análisis económico. Hay una relación muy directa entre el proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo y la disposición masiva de mano de obra barata, que fue importantísimo para mantener viva la economía europea. No lo he analizado tanto, no lo hemos analizado tanto en Latinoamérica, pero seguro que en Latinoamérica en algún momento ha pasado algo parecido. Pero en Europa Occidental y en Estados Unidos. Había, y esto es muy interesante, unos documentos del movimiento feminista nórdico, de los países nórdicos, a principios de los años 70, donde decían, bueno, la mujer se está incorporando masivamente al mercado de trabajo y esto está muy bien, decían. Ahora, tenemos que asegurar que esto sirva para repartir el trabajo, porque será repartir el trabajo, no será añadir trabajo. Entonces decían, entonces trabajaban en los países nórdicos 45 horas semanales y decían, no, ya tenemos que reducir a 30. Y si se incorporan más mujeres, pues igual tenemos que reducir más. Y así vamos a poder inmediatamente repartir entre hombres y mujeres tanto el trabajo doméstico como el trabajo profesional. Claro, desde un punto de vista racional, pues parece algo evidente, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que se hizo, claro. ¿Qué es lo que se hizo? Porque ellas mismas decían, hablando de las grandes élites europeas, decían, no se les ocurrirá añadirnos 45 horas de trabajo por unidad familiar. Bueno, y es que es esto exactamente lo que se hizo, ¿no? Curiosamente, hemos estado durante generaciones pensando que a medida que avanzaba la tecnología y la productividad, íbamos a ir trabajando cada vez menos. Y de pronto nos metieron por unidad familiar 45 horas más sin que nadie dijera absolutamente nada. Pero este es un hecho matemático evidente, ¿no? De pronto, pues sí, las familias empezaron a tener 2 sueldos y cientos de millones de mujeres empezaron a trabajar durante generaciones 80, 90, 100 horas a la semana sin que nadie dijera nada. Simplemente por mirar para otro lado con respecto al trabajo doméstico, que es un trabajo necesario y imprescindible para la producción. Una de las consecuencias inmediatas, efectivamente, ¿cuál fue? El hundimiento de la natalidad. Lógicamente, ¿no? Claro, de que una persona de la unidad familiar estuviera al día exclusivamente dedicada al trabajo doméstico, los niños, etcétera, a que de pronto tenga 40 horas, 45 horas laborales y luego ya verás tú lo que puedes dedicar a la casa, pues claro, la natalidad se hundió en todos los países de forma inmediata a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Esto es lo que sabían estas grandes corporaciones norteamericanas y el gobierno norteamericano cuando dicen, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si queremos reducir la población, lo que tenemos que hacer es incorporar la mujer al mercado de trabajo cuanto antes. Claro, no incorporarla en interés de las mujeres repartiendo el trabajo, sino añadiéndoles 45 horas por semana. No, esto ha sido algo realmente impresionante y también nos da una idea de cómo lo que hemos llamado el movimiento feminista, pero digo que esto tiene distintas interpretaciones, esa palabra, ¿no? Pero no ha mirado a una realidad brutal, que era el 99% de la realidad, y se ha dedicado a cuestiones, como hemos dicho antes, emotivas, estéticas, etcétera, que son el 1% de la realidad. ¿Cómo es posible que se haga que durante tantos años, de forma tan sistemática, se mire para otro lado y no se mire nunca a los temas que pueden ser perjudiciales para las corporaciones y sí sistemáticamente a otro tipo de temas en la dirección interesante para las corporaciones, ¿no? Entonces, que esa manipulación ha existido es evidente, por supuesto, no se puede decir, ese concepto general no se puede aplicar a casos concretos de personas o de organizaciones sin analizarlos bien, pero también sabemos, como te he dicho antes, que había habido durante 50 años una estrategia para utilizar las agencias norteamericanas, las agencias de la ONU, las ONGs y las fundaciones corporativas para impulsar el movimiento de emancipación de la mujer
y no precisamente con buenos fines, ¿no? Lo que dices es brutal, pero brutal, brutal, porque uno no se lo esperaría. Me imagino que millones de mujeres ni siquiera lo tienen concebido o consciente. Y de ahí también al salto cognitivo, me imagino que también eso es brutal, Adrián, porque pues con imágenes, con estereotipos, con música, con arte, con Hollywood, con miedos también, con medios de comunicación, empezaron también a seducir a la mujer y venderle la idea, eh, insisto, separando, no porque esté bien o mal, sino porque era para llevarla hacia ese modelo de pensamiento en donde la mujer tiene que ser independiente, maneja un coche Ferrari, fuma, tiene el, entre comillas, el poder de decisión. Eh, es brutal, es tremendo lo que estás denunciando y el estudio que has hecho, Adrián. Y dos, ¿cómo ves este salto? Porque estos son en los últimos 50 años, en donde ahora la manifestación de la mujer pro feminismo, pues cada vez es más agresiva. He visto manifestaciones en todo el mundo, en particular en España, en México, en Argentina, que defienden el derecho a ser libres, el derecho a que se les respete, pero en la manifestación causan unos destrozos y avientan cosas. Y ¿cómo entender esto? ¿Esto es parte de lo mismo o se le salió de las manos a las corporaciones o lo siguen atizando y le siguen metiendo este tipo de combustible? No lo sé, Adrián. Sí, bueno, sobre esta segunda parte, siempre hay que ser prudente, como te he dicho, a la hora de valorar casos concretos y movimientos concretos. Pero evidentemente, sabiendo que existe esa manipulación general de lo que es el movimiento feminista, es evidente que dentro de esa manipulación entran todo tipo de radicalismos. Sí, eso no, nunca ha sido ningún problema para las grandes corporaciones, ¿no? Siempre que ese radicalismo no genere movimientos de peso que vayan en contra de sus intereses. Y esos movimientos, vamos a decir, posmofeministas, sistemáticamente, precisamente, han eludido todos los temas que podrían hacer daño a las corporaciones, como lo que hemos comentado ahora, la duración de la jornada, la recuperación, aunque sea parcial, de esas 45 horas que nos han añadido a todos. Y ahora, incluso cuando se habla del trabajo doméstico, que bueno, está bien que empiezan a hablar de cosas concretas, pero cuando hablan del trabajo doméstico empiezan a argumentar de que, bueno, el hombre se tiene que implicar más. Y, bueno, esto es fácil matemáticamente ponerlo así sobre la mesa, pero es también distorsionar el problema, porque es centrar la solución solo en parte del problema, es evitando cuestionar los intereses de las corporaciones. Es decir, yo no me meto con lo que es el 99% del problema, que es la enorme sobrecarga laboral que llevamos arrastrando 40 años, y sin embargo me meto con el que estoy, con el que tengo al lado. Es decir, tú trabajas más en casa. Claro, estas dinámicas son constantes. Los objetivos de las élites siempre han sido pegaros entre vosotros, ¿no? Evidentemente. Adrián, ¿cuánto le queda a este movimiento? ¿Le queda mucho tiempo o viene una contradicción en su propia estrategia y se va a acabar? Adrián. Bueno, vamos a ver. Yo creo que mientras esas élites corporativas que pusieron en marcha esas estrategias extrañas y perversas, ¿no?, continúen en el poder, esas estrategias van a continuar, ¿no? O por lo menos esas élites, perdona un momento, Sí, no, o por lo adelante, menos esas adelante. élites van a intentar que esas estrategias continúen. Pero hay que tener en cuenta, y esto engancha con lo que he comentado al principio de esa conversación con un grupo de universitarios, ¿no?, que todo está cambiando en el mundo, todo está cambiando muy rápidamente y estamos ante un cambio geopolítico radical que ya está en marcha, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, primero,
cuál es el espacio que actualmente está dominado por estas ideologías posmodernas y en concreto por el posmofeminismo. Nos damos cuenta enseguida de que no es el mundo, ¿no? Es Europa Occidental y en parte América, con grandes cambios de unos países a otros, ¿no? Latinoamérica tiene una cultura muy europea, pero Estados Unidos ya está dividido al 50%, ¿no? Alrededor de estos temas, ¿no? Pues vemos que hay una serie de los movimientos populistas emergentes, en parte los de derecha, algunos de izquierda que están surgiendo ahora en Europa, están cuestionando todas estas culturas posmodernas, ¿no? Y luego, fundamentalmente, nos damos cuenta enseguida de que fuera de Occidente estas culturas no solo no se aceptan, se rechazan rotundamente y de forma cada vez más clara. Hablo de Asia y África fundamentalmente, ¿no? Pero es que es este mundo el que está chocando con Occidente. Y de ese choque geopolítico va a venir un nuevo contexto necesariamente. En ese choque geopolítico puede ganar un bloque, el otro quedar en tablas, pero de una forma u otra nos vamos a encontrar necesariamente con un mundo mucho más plural ideológicamente. El posmodernismo, además de este posmofeminismo, se basa en una serie de corrientes que son absolutamente absurdas y que además son destructivas desde el punto de vista social y que solo se han podido mantener por ese control tan absoluto que las élites occidentales, las élites corporativas occidentales, han tenido desde los años 90. Todos estos planes son de más o menos de la Guerra Fría, pero se despliegan al conjunto de la sociedad en los años 90. ¿Qué pasa en los años 90? Ha terminado la Guerra Fría. Y en esos años estas élites ya dicen claramente y lo publican una y otra vez que ellos ya son los dueños del mundo, que se ha terminado la historia de las distintas ideologías, que a partir de entonces pueden imponer sus criterios sobre cómo organizar la sociedad. Y entonces esto es lo que pasa también en el ámbito del feminismo, ¿no? Todas estas teorías se despliegan masivamente en Occidente, pero esto se puede hacer porque, en buena parte porque la oposición política también desaparece en Europa. Se mantienen las palabras de izquierda, derecha, centro, pero al final todos se hacen neoliberales, todos se hacen posmofeministas, no hay real oposición. Bien, pero con el choque geopolítico que ya tenemos encima, esto va a terminar muy rápidamente. Yo creo que ya está empezando a pasar. Es decir, ya están surgiendo en ámbitos intelectuales, en ámbitos de pensamiento, críticas cada vez más claras, todavía por supuesto minoritarias, a esta manifestación de esas corrientes posmodernas, al posmofeminismo, también a otras, ¿no? Pero al posmofeminismo también en particular. Yo creo que en las estimaciones que nosotros hemos hecho, pensamos que esto va a empezar a saltar a los medios de comunicación mayoritarios seguramente en 2 o 3 años. Lo hemos pensado para Europa Occidental, ¿no? Pero bueno, puede ser una referencia, ¿no? Y que probablemente el cuestionamiento general de estas corrientes sucederá a partir de un periodo de 5 años, entre 5, 7, 8 años, ¿no? Porque hay otros aspectos de las corrientes posmodernas que están más ligados con intereses económicos muy directos de las grandes corporaciones, pero no es lo que sucede en el caso del posmofeminismo. La relación con los intereses económicos de las corporaciones es indirecta, ¿no? Entonces es muy posible que en cuanto esto salte de forma masiva a los grandes medios, pues necesariamente se produzca ese filtro que no llevará a la desaparición del proceso de emancipación de la mujer, sino a la racionalización del proceso de emancipación de la mujer. Bien, oye, se me está ocurriendo algo como para un hilo de investigación, así como les conviene que se mantenga la mujer en lucha por un ideal o un espejismo, no les conviene también lo contrario, que también estén atizando corrientes de supuesto machismo para que entonces sea como la zanahoria y el conejo, ¿no? Por un lado le venden la idea a las mujeres y por el otro lado tienen el negocio completo, atizan, impulsan más en el hombre el machismo, o no en el hombre, sino el machismo, para que entonces el círculo sea complejo. ¿Podría ser, Adrián? Sí, esto
yo creo que de alguna forma está pasando ya, ¿no? Es decir, claro, este posmofeminismo es tan absurdo que aporta muchísimos argumentos para la crítica fácil también, y para la crítica también emotiva, ¿no? Entonces, grupos políticos o sociales que empiecen a aprovechar esas posibilidades de crítica emotiva, demagógica, pues van a poder utilizar esto de forma masiva en los próximos años. Yo antes he hablado del populismo conservador. Esto puede suceder muy fácilmente junto a otros temas, pero dentro de ese ámbito del populismo conservador. Es decir, críticas también emotivas, irracionales, estéticas, que muchas veces, como tú has dicho, son muy fáciles, ¿no? El movimiento posmofeminista, pero hay que ir más allá y evitar dejarnos arrastrar por una segunda manipulación, ¿no? Y sustituir esas dos corrientes de manipulación emotiva por un esfuerzo de racionalización, vamos a llamarle, del proceso de emancipación de la mujer. Pues muchas gracias Adrián. Ya no te queremos quitar más tiempo de tu agenda apretadísima. Muchas gracias. Pues la conclusión, ¿qué se nos escapa? Y si no se nos escapa nada, o si quieres agregar algo para que nos quede bien claro, yo te preguntaría como punto final, ¿qué le recomienda, con todo ese conocimiento que tienes, con todo ese estudio, con toda esa investigación, con toda esta crítica y discernimiento que has tenido acerca de este movimiento, qué le recomendarías a las jovencitas, a las niñas que están saliendo a la preparatoria, a la universidad, al instituto y que de pronto se encuentran con una sociedad que les vende a través de los teléfonos móviles, de los celulares, de la propaganda en televisión, en los medios, en las redes sociales, de empoderamiento, de que tú tienes que ser única, verdadera, autosuficiente y debes de desafiar a todo? ¿Qué le recomiendas a todas estas también amas de casa, o a mujeres profesionistas que son amas de casa, o a amas de casa que solo son amas de casa? ¿Qué le recomiendas? ¿Qué es mejor o qué es peor? ¿O que estén alerta o que la mujer debe ser emancipada, debe defenderse, no debe de defenderse, debe estar en su casa? ¿Qué les recomendarías, Adrián? Que sería, yo creo que muy... Bueno, seguramente hay recomendaciones distintas para casos distintos, ¿no? Pero, hombre, yo sí les recomendaría en principio que intenten ser ellas mismas desde el punto de vista de la libertad de pensamiento, que no se dejen arrastrar, ¿eh? Que, bueno, examinen un poco pues, datos como los que hemos comentado hoy, para darse cuenta de que detrás de este movimiento posmofeminista, si se quiere, hay por un lado bases objetivas, pero hay un enorme movimiento de manipulación con objetivos claros de reducción de la población. Que tengan en cuenta simplemente esto para, a partir de ahí, hacer ellas un análisis propio sobre lo que quieren o no hacer en la vida, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, que se organicen, ¿no? No solo ellas, que se organicen, pues mujeres, hombres, que ayuden a que los ciudadanos nos organicemos para hacer frente a retos de este tipo. Es decir, retos que venimos acumulando y que muchas veces desconocemos. ¿Cómo hacemos frente ahora a esta compensación de estas 45 horas que nos añadieron por unidad familiar? Pues eso lo tenemos que resolver entre todos, pero no lo vamos a resolver si no nos ponemos de acuerdo y si no lo defendemos frente a los gobiernos y frente a las grandes empresas. Pues las grandes empresas siempre nos van a pedir trabajar más, porque cuanto más trabajadores, más barata es la mano de obra, para ellos es fenomenal. Entonces, desde un punto de vista personal, tener esa capacidad crítica, pero esto requiere ser conscientes de ese fenómeno extraordinario de manipulación, ya digo, con una finalidad perversa de reducción de la población, y por otro lado, ser conscientes de la importancia de que entre todos demos vuelta a esa situación de sobreexplotación laboral, por un lado, y también de falta de tiempo libre. Las dos están relacionadas. Pues te agradecemos muchísimo, Adrián, sobre todo porque pues estos elementos que das abren los ojos a mucha gente a valorar la independencia, por supuesto, de la mujer, pero también a valorar el gran trabajo que han hecho a través de miles de años de
pues de criarnos, ¿no? A todos, de este gran trabajo doméstico que tú dices que justamente ha sido desvalorado con unos fines muy perversos para hacer ver como inferior a las mujeres, cuando en realidad ese era uno de los grandes trabajos, incluso para los dioses de las cosmogonías y cosmovisiones de las civilizaciones milenarias. No es que esté bien una cosa u otra, sino lo que está perverso es que cada vez que una mujer levante la voz, no la esté levantando ella, sino se la esté levantando la idea corporativa de manipular a la sociedad. Yo te agradezco muchísimo y la gente seguramente te va a agradecer mucho más. Adrián, muchísimas gracias por estar aquí y felices fiestas. Lo mejor para ti, hermano, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos ven en cualquier parte del planeta. Nos vemos. Hasta luego. Gracias.